Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar en nuestra transmisión, a toda nuestra audiencia. Hace unos minutos tuvimos un problema con el audio del programa. Pedimos sinceras disculpas a todos nuestros radioescuchas. Hoy es jueves 30 de abril. Hoy tenemos dos invitados fantásticos, como siempre, nuestros dos invitados. Y después la sección de noticias. Les tengo que recordar que este programa no solamente lo pueden escuchar en el dial 106.5 FM Guayaquil, Guayas, Ecuador, ¿no? Sino también en www.marielatv.com. Y esta entrevista, como todas las que hacemos todos los días, no solamente en tiempos de coronavirus, sino también en ¿Qué pasa con Mariela?, pueden escucharlas en Spotify Podcast y en nuestro canal de YouTube, Mariela TV. Bueno, vamos con nuestro primer invitado del día de hoy, el licenciado Juan José Illingworth, reconocido matemático guayaquileño, fue diputado provincial, fue director del Instituto de Estadísticas y Censos. Licenciado, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Le pedimos disculpas por las interferencias del comienzo. Bienvenido a nuestra casa. Buenas tardes, Ricardo. Un gusto conversar contigo. Muchos años que no te escuchaba. Sí. Sí me contó mi señora madre que usted tuvo una amistad con el Colorado Mórtola y Puglia. Y bueno, es un placer hablar con usted, licenciado Illingworth. Encantado, adelante. Bueno, licenciado, quería preguntarle, siempre en el programa, de un programa de opinión, nos explayamos como queremos. Quiero preguntarle a usted, en opinión personal, ¿cuál es la situación actual del país? ¿Qué está viviendo ahora el país? ¿Cuál es la situación social, económica desde su perspectiva? Bueno, es una situación de incertidumbre, de suspenso. Por un lado, las personas pues estamos confinados y muchos tenemos ganas de salir a trabajar, pero tenemos el temor de que si salimos pues la cosa se vuelva a complicar, como en Semana Santa, que hubo un récord de fallecimientos. Entonces, por otro lado, hay mucha expectativa respecto a lo que está pasando en el gobierno. Hay esta emergencia, hay un manejo no tan transparente de las cosas, y en términos generales la gente está a la expectativa. Pienso que detrás de la expectativa están pasando realmente cosas muy, muy importantes, como es esta tarde que comienza el primer debate del proyecto de ley para ponernos más impuestos encima, que nos golpea esta situación, esta pandemia que ya va produciendo pues prácticamente el equivalente a 15 terremotos de Manabí juntos, y sin embargo la reacción de este gobierno es pues seguir golpeándonos, seguir sacándonos dinero, realmente un tratamiento que uno se pregunta qué les pasa, porque cuando hubo el terremoto ahí sí todos acudimos a favor de Manabí. El gobierno se puso al día en las asignaciones a los municipios de toda la provincia de Manabí, y acá le deben todo febrero, todo marzo, le deben abril y próximamente mayo. Entonces uno se pregunta qué pasa con el gobierno, que no ha estado presente dando atención, cerrando las puertas de emergencia en vez de abrirlas, no entregando medicinas. Realmente es una situación muy incierta, con unas cifras oficiales de fallecidos que realmente pues es ridícula. Las cifras se las cambian un día, se deja de publicar otro día. Si usted revisa la cantidad de fallecidos paraguayas el día de ayer, va a ver que es menor que la cantidad de fallecidos en Guayas acumulada para antes de ayer. En otras palabras, en vez de que el acumulado pues vaya creciendo conforme pasan los días, el día de ayer decreció el acumulado, prácticamente como que se hubieran resucitado con más de 55 personas, lo cual pues es de loco, porque las cifras deberían ser el panel de control para que los pilotos, los médicos que manejan la pandemia, el ritmo al que suceden las cosas, puedan planificar. No, esas cifras en este momento salen tarde, salen manoseadas, manipuladas, y sobre todo escondiendo la triste realidad que es que hay aquí en Guayas, ha existido desde el 21 de marzo, pues una cantidad que ya bordea los 10.000, un poco más de 10.000 fallecidos por COVID
en toda la provincia del Guayas y unos 8.000 en Guayaquil, y a pesar de que el registro civil lo ratifica así en sus publicaciones diarias, en cambio el COE sigue pues tratando de meternos en la cabeza estas otras cifras diminutas, y entonces uno como ciudadano se pregunta qué diablos está pasando detrás de todo esto. Así es, licenciado Illingworth. Lo quiero parafrasear. Usted dijo al comienzo de su declaración, las cosas no se están manejando tan transparentemente. También dijo de que las cifras pues no están muy acorde, o por así decirlo, son bizarras, por así decirlo, por cómo se manejan. ¿Usted tiene algún tipo de información que nos pueda dar de primera mano en que usted sepa que las cifras se están publicando de mala manera, o que, por así decirlo, nos están mintiendo a la población? Es correcto, sí tengo esas cifras y están publicadas en un sitio web que le puedo pasar el link, es www.federalismo.net / algo más que ya le voy a indicar. Pero en cuanto a las cifras, la fuente de información que yo uso para esta publicación son directamente los 4 grupos de cementerios que funcionan aquí en Guayaquil. Ellos son pues la Junta de Beneficencia, que tiene 2 sedes, pues una vía la costa, el Panteón, y otra en el centro, el Cementerio General. Jardines de Esperanza, que tiene una gran sede. Los municipales, que son 3 sedes, en María Canales, en el barrio Batallón del Suburbio, pero también tiene en Pascuales y en el Fortín. Y por último, Parques de la Paz, que tiene también 3 sedes, aparte de Durán, que esa no la cuento, que son La Aurora, el Fortín y Pascuales. Entonces, estos 4 grupos de cementerio me pasan a mí los datos, gracias a que así lo solicitó la alcaldesa, la doctora Cintia Viteri, y entonces, por decirle, hasta el día de ayer, le puedo afirmar categóricamente que solamente entre el 21 de marzo de este año y el 29 de abril, o sea, el día de ayer, que son exactamente 40 días, o sea, en la cuarentena que se cumplió ayer, hubo 8.836 enterrados, sin contar 1.379 cadáveres sepultados por parte del equipo que lidera Jorge Guate. Es decir, si usted suma las dos cosas, pues tenemos 8.710, 1.379 más 8.836 son más de 10.000, casualmente, más de 10.000 muertos. 8.710 son los muertos por encima de lo normal, porque en Guayaquil básicamente se mueren 38 personas al día. Si usted haga las cuentas como las haga, ve las defunciones de los años anteriores, le suma la proyección, o si va a lo que pasó en enero, febrero de este año, de todas maneras le va a salir lo mismo, 38 personas promedio diaria. Entonces, los fallecidos, a razón de 38 diarios, habrían sido en esta cuarentena 1.505, ¿no verdad? Pero han sido 8.836 más los 1.379 sepultados, superan los 10.000. Entonces, realmente usted tiene 8.710 muertos por encima de lo normal, que equivale a 12.8 terremotos de la escala que hubo en Manabí. Esa es la cifra directa, pero también cualquiera puede ver las cifras del registro civil. Ahí tienen defunciones, son muy similares, pero ellas tienen un retardo, porque para enterrar a alguien lo que uno necesita es el formulario del INEC, ¿no verdad? Entonces lo entierra y ese formulario viaja al registro civil y después de unos días se convierte, luego hay una validación, una codificación, digitación y al último publicación. Entonces pasan varios días hasta que se publiquen defunciones y eso es la razón del desfase. Pero básicamente todos los medios internacionales, me refiero por ejemplo, a la agencia de prensa francesa, al New York Times, a Los Angeles Times, al Financial Times, ya han recogido estas cifras y estamos pues lamentablemente batiendo récord mundial en cuanto a la cantidad de fallecidos
para el tamaño de la población de Guayaquil. Así es, licenciado. Lamentable cifra que nos confirme que el día de hoy hay más de 10.000 muertos en el Ecuador. Realmente una noticia, bueno, nos clarifica, pero realmente lamentable. Las cifras hasta ahora oficiales, al menos que se han dado en los diarios nacionales, no llegan ni a los 1.000 fallecidos. Pero bueno, antes de seguir con este tema del mal manejo de los números, me parece importante que usted haya dicho que 38 personas mueren al día en Guayaquil. 38 personas. Entonces estamos hablando que 38 familias tienen un fallecido, que se preocupan y que no saben exactamente cuál va a ser el proceso del cadáver. Muchos periódicos nacionales han tenido pues declaraciones de pacientes que pues ayer leí que una señora dijo que a su fallecido le habían dicho que bueno, ya había fallecido y 20 días después se le apareció en la casa y le entregaron el cuerpo cremado. Bueno, el punto es, para no enredarme más, ¿por qué ni siquiera puede haber un control o no podría haber un control de los cuerpos? ¿Cuál es por así decirlo, cuál es la incapacidad que existiría de no poder ni siquiera a las familias entregarle a sus muertos definitivamente? Porque ni siquiera parece que eso podemos hacer, licenciado. Claro, solamente le hago notar que los 38 son en condiciones normales. En el promedio de los últimos 40 días es 221 fallecidos diarios. Es decir, de los últimos 40 días. El promedio, por eso es que 40 días multiplicado por 221 da 8.836. Ya, réstele los que normalmente habrían habido, que yo en mi cálculo soy conservador, porque yo le resto los 38 que normalmente había. La verdad es que debería restarle menos. ¿Por qué? Porque en el confinamiento las muertes normalmente se reducen, porque no hay muertes violentas por accidentes de tránsito, que es la primera causa de muerte en el Ecuador, ni tampoco por algunas muertes por violencia, que sale a la cantina, le pega un cuchillazo. Es decir, si usted revisa el promedio de defunciones en provincia por provincia durante el confinamiento, básicamente en la sierra se ha reducido las muertes en un 40% y en el oriente en un 60%. ¿Por qué se ha reducido las muertes? Repito, porque no está saliendo la gente y eso los protege contra la muerte que está en la calle. Entonces, en el caso de mi cálculo, ya yo a los 8.836 le quito los 1.505 que se venían muriendo en época normal, ¿no, verdad? En época normal, pues, se morían más que en confinamiento. Así que el cálculo que yo he hecho y que he retomado por varios periódicos mundiales, en el fondo es en cierto modo conservador. Así es. Licenciado, le quiero preguntar, esto es una pregunta bastante lógica, pero quiero saber su opinión. Usted me dice que esta información no solamente la recoge usted, sino lo recogen hasta periódicos importantísimos en el mundo, como es el New York Times. ¿Cuál es la necesidad, y en su opinión, cuál es la necesidad de mentir a la gente en las cifras? Es algo difícil de entender porque aquí se pueden estar mezclando muchas cosas. Primero, la falta de responsabilidad política, ¿no, verdad? Vemos a una ministra, Paula Romo, que va a las entrevistas, le preguntan cosas específicas y responde con discursos de tipo general. Entonces, obviamente, hay esta costumbre lamentable en alguna burocracia de no rendir cuentas, ¿no? Por otro lado, no está presente la reacción del Estado. O sea, el Estado realmente nos ha confinado, y nos prohíbe salir y nos prohíbe pues salir sin mascarilla, etcétera, pero tampoco es que nos ha dado las mascarillas ni los guantes, ¿ya? Y muchas veces ha cerrado en las narices la atención en los hospitales y no ha dado ni paracetamol, ni acitromicina, ni la traquinol. Es decir, como el Estado no ha sabido frentear la situación, ¿ya?
más allá de que es una situación difícil de frentear, pero por un mal manejo las cosas se complican. Pienso yo que negar los muertos podría ser una manera de minimizar la mala gestión o las consecuencias de la mala gestión de estas personas que ordenan desde Quito, por ejemplo, que las pruebas PCR se hagan allá. Y varios días después dicen, no, ya hemos dado permiso. Pero si usted habla con los dueños de los laboratorios, me dicen, es mentira, Juan José, yo no puedo tomarla. De verdad, dicen por afuera, pero por abajo no nos permiten enviarla. Entonces, hay una centralización en la gestión que es irracional, porque las pruebas de PCR pues son difíciles de cuidar, tienen que ser transportadas en condiciones especiales, y como no hay avión en este momento entre Guayaquil y Quito, tienen un peregrinaje que se traduce en retrasos que todo el mundo ha comentado de los resultados de las pruebas. Entonces, yo diría que es una tras otra la falta de responsabilidad, la voluntad de achicar, de aquí no pasa nada, porque eso también los pone en una posición más cómoda respecto de brindar recursos. La burocracia, todos sabemos, pues las remuneraciones son 10.000, redondeando, son 10.000 millones de dólares al año, y eso quiere decir que son entre 700 y 800 millones al mes. Y entonces, como se prefiere pagar esa burocracia, entonces no se dispone de los recursos o no hay la voluntad para utilizar esos recursos para la pandemia. Y encima, el ministro de Finanzas va y alegremente cancela la deuda externa, más de 300 millones. Primero dice que no incluía los intereses, después se demuestra que sí incluía los intereses. Es decir, hay un manejo de una situación financiera muy anormal, que pienso yo que el gobierno actual pues quiere esconder. Si lo logra, definitivamente no lo creo, no lo está logrando. Las cifras y los videos circulan de las decenas de muertos, centenas de muertos, que habían días en que solamente en el hospital de Los Ceibos habían 87 cadáveres, ¿cierto? Todavía se confiesa ya que hay 2 contenedores de los 9 que todavía no se sabe bien a quién pertenecen las personas, y hay una serie de errores que se conocen por la prensa. Entonces, esa es la situación real. Y como no se quiere dar cara a los errores, porque así es lamentablemente esta gente, entonces creo yo, eso mezclado con cálculos políticos y mal manejo del dinero, vendrían a explicar el comportamiento de ellos. Juan José, ¿cómo está? Mariela, ¿cómo está? Un gusto, Mariela, a los tiempos. A los tiempos, sí, Juan José. Claro, yo estoy de acuerdo con ustedes dentro del campo de que no hay nada más preciso, y lo único que no miente son los números. El resto puede ser cosas subjetivas, puede ser cosas de un mal cálculo, de un mal conteo, de haber empezado a estar atrás del virus con un poquito de retraso, con cadenas que no se previeron, tal vez, y pues con acciones que no se tomaron a tiempo. Por allí dicen que las que mejor han manejado la pandemia en el mundo son las mujeres, las que están al frente de los diferentes países. A la cabeza, la señora Angela Merkel, gran científica del mundo. Y así, por decirlo, la de Nueva Zelanda, la de Noruega, etcétera, etcétera, etcétera. Porque este virus, creo yo, esta pandemia hay que tratarla también con empatía. No puede ser tan fría como números. Entonces, dentro de los números, yo sé que son los únicos que no mienten, por lo tanto usted sería el único que no es mentiroso en el país, por ser tan buen matemático. Pero yo digo, Juan José, tenemos que todos sumar para que esto realmente pase lo más pronto posible. ¿Qué ideas matemáticas usted podría darle, no solamente al municipio, sino también al gobierno, a los gobiernos nacionales, a nosotros como ciudadanos de a pie? ¿Qué hacer? Y a los periodistas, ¿qué decir? Porque, ¿sabe que leí un artículo el otro día que decía que el periodismo es realmente una gran arma también para combatir la pandemia? Porque tampoco podemos ser exagerados en nuestras apreciaciones. Entonces, Juan José, matemáticamente, ¿qué creería usted que se debe hacer para que esto aminore, para que esto vaya
teniendo una apertura a las calles lógica sin que se multipliquen los contagios, porque estamos en otra etapa y realmente el resto ya ha pasado y sabemos que eso no queremos que se multiplique ni que se sume, sino que se reste el número de fallecimientos y contagios. Mariela, me encanta su pregunta y voy a tratar de responderla destacando primero que esa mujer en Alemania manejan allá la crisis. No recuerdo si son 24 o 26, es una de las dos centros descentralizados de manejo de la pandemia. Hay 24 o 26 grupos de personas en los distintos estados federales de Alemania que de manera totalmente descentralizada y teniendo en cuenta lo que pasa en cada jurisdicción, se han puesto a ver qué podían hacer y entre otras cosas han logrado juntar muchísimo más medicina de la que hubiera podido lograr un solo grupo, porque como las medicinas están muy escasas, entonces un grupo tiene sus contactos, los utiliza, pero 24 grupos tienen 24 grupos de contactos y han logrado uno de los mayores abastecimientos tanto en las pruebas, en la medicina, etcétera, y Alemania está muy adelante en la cantidad de pruebas realizadas. Eso para referirme al modelo de gestión federal, que es un poco lo de fondo también aquí, que debería utilizarse no en salud solamente, sino en muchos ámbitos. Pero contestando a la pregunta, en la práctica de la pandemia, como matemático le puedo decir lo siguiente. Hay que ser muy cuidadoso, Mariela, en hablar de que aquí ya pasó una primera etapa y poder leer entre líneas que la siguiente etapa podría ser, digamos, de bajar la guardia. ¿Por qué le digo esto? Porque la mortandad de esta enfermedad es lo más difícil de calcular, especialmente porque uno la puede calcular pues contra los infectados que realmente han dado positivo en un test o contra los contagiados que no sabemos cuántos hay pero que están ahí. Entonces le hago la siguiente reflexión. Hay personas que están convencidas, ya entre ellas un empresario que hace publicaciones de las muestras de sus empleados, de que la mortalidad, según él, pues está entre 1 y 2%. Entonces, los 10.000 muertos que tenemos, que efectivamente son de las pocas cosas que no se pueden esconder, esos 10.000 muertos son el 1% de 1.000.000 y son el 2% de 500.000. Es decir, con que usted haga variar 1%, la cantidad de contagiados pasa de 500.000 a 1.000.000. Que son pues 500.000 de personas. Pero ¿qué sucede? Si usted acude, por decir algo, a un experto israelí, que es el que controla las epidemias de gripe desde hace muchos años, y le ha hecho seguimiento a la evolución del COVID, tenemos, según él, 4%. Entonces los 10.000 fallecidos que tenemos acá en Guayas, esos 10.000 realmente al ser el 4% de los contagiados, básicamente corresponden a 250.000 personas contagiadas. Y 250.000 es muy poco con respecto a Guayaquil, que tiene 2.7 millones. No se diga si tomamos la mortandad del mundo tal como reportan las estadísticas. En este momento hay 3 millones y pico, ¿ya? Y hay 230.000 muertos. O sea, 7 por 3, 21. Quiere decir que hay algo más de 7% de mortandad. Entonces, si usted se imagina que la mortandad es 7%, los 10.000 muertos que tenemos corresponden más o menos a 160.000 contagiados apenas. Quiere decir que está verde todavía la penetración de la pandemia. Entonces, ahora sí le voy a decir como matemático lo que yo creo que hay que hacer. En primer lugar, digamos, hay dos cosas muy importantes que medir y que no son nada complicadas de medir. La una es la cantidad de contagiados. ¿Cómo se calcula? Usted hace una muestra aleatoria, en este caso para Guayaquil, uno no necesita más de 1.600 muestras. Pero no lo que hace el gobierno, que se las toma solamente al que ya pues tiene la lengua afuera, como se dice,
o a las fuerzas que están más expuestas, como son las fuerzas de la salud y del orden. No, hay que hacer la prueba a la persona que está en la calle y escogiendo las manzanas al azar para que juntas sean representativas de toda la ciudad. Incluso si no han tenido síntomas, hay que tomarle las pruebas a esta muestra aleatoria. Entonces sí, usted obtiene un primer dato. ¿Cuál es ese dato? Es la proporción de guayaquileños que está infectado. Esa es una primera información que se necesita. Y una segunda información es la evolución de los cambios de estado de la enfermedad. ¿Cuáles son los cambios de estado? ¿Qué pasa pues de libre a susceptible a infectado levemente, asintomático, sintomático leve, sintomático grave, hospitalizado estable, hospitalizado crítico y fallecido? Y estas cantidades cambian todos los días. Hay una técnica matemática que se llama cadenas de Markov, en donde uno estudia los porcentajes de cambio de estos estados, y con esos cambios de varios días uno puede deducir cómo van a terminar, cuál va a ser el porcentaje final de cada uno de los estados, y obviamente entre ellos el porcentaje de fallecidos. Con esta combinación de datos, usted puede, como quien dice, volar el avión, está su panel de control y tiene su estadística. Y con eso usted puede hacer un tratamiento diferencial, porque quizás pues el virus ha pegado fuerte en Esmeralda Chiquito, pero quizás todavía no pega tan fuerte en Bastión Popular. O sea, esas son las cosas que habría que estar haciendo en este momento, pruebas aleatorias y mediciones diarias, confiables, de los cambios de estado de la enfermedad en la gente. Con eso, lo que se tendría es, pues, información. ¿Para qué? Para que los equipos que hacen prevención puedan ir y efectivamente, pues, entregar guantes a este sector que todavía no se infecta, mascarillas, hacer inducción, hacer educación, preparar las camas para ese lugar, porque va a existir obviamente una cantidad de infectados que van a producir síntomas graves. Es decir, ya con la información usted puede hacer una gestión más racional de la pandemia. Sí, es un cerco epidemiológico, ¿no? De alguna manera. No le escuché, Mariela. Es un cerco epidemiológico de alguna manera, ¿cierto? Es decir, la población está ahí, estamos cercados, confinados, y debemos medir todas estas cosas para que la reacción y la gestión sea la más adecuada posible. Claro, exacto. Por ejemplo, la parroquia Febres Cordero sabemos que es una de las más afectadas. Es verdad, por ahí ha pegado fuerte. Pero también porque ahí está el hospital del Guasmo, y porque las estadísticas están en ese hospital. Por eso es que no es la estadística a nivel de hospital no sirve. Tiene que ser una estadística porque pudo haber sido trasladado de un hospital a otro. Hay que hacer la estadística en las casas. Por ejemplo, hay la base de datos de los que murieron en las casas, que por si acaso son alrededor de 1.500 personas que murieron en las casas. Esa data tiene que ser georreferenciada y ser tomada en cuenta en base al domicilio de la persona. Claro. Por eso también el Tarqui, la parroquia Tarqui, también le corresponde una buena parte de contagios porque ahí también está el hospital de Los Ceibos. Claro, pero el hospital es donde desemboca la persona. Probablemente hubo una camioneta. Pero ahí es el fallecimiento, pues. No, es que eso no es lo importante. Ya, lo importante es saber dónde, en qué barrio está viviendo la persona, porque ahí es que la entidad puede ir hacia el barrio y hacer prevención, entregar algún tipo de medicina, porque el Ministerio de Salud no nos ha entregado ni una paracetamol. Entonces, esa es la desgracia, ese es el drama. Entonces, digamos, ahí donde muere la persona, realmente no es tan importante, porque eso solamente es apuntar a una parte, un segmento de los enfermos, que son los más graves. Juan José, pero ¿no le parece que la única solución que yo le veo a esto, o sea, perdónenme, no soy científica, estadista, ni tampoco matemática, pero dentro de todo lo que he hablado con las autoridades y con los doctores
Lo único que yo creo que realmente, y lo que he visto en el mundo entero, que lo único que yo creo que realmente podría controlar las estadísticas tanto de contagios como de fallecimientos son las pruebas, porque si no, ¿cómo lo detectamos? Pero por supuesto, O sea, hay que estamos salir a hablando tomar de esas millones pruebas. de pruebas que deberían llegar, no 5.000, 10.000, 50.000, millones. No, pero es que la estadística, gracias a Dios, permite sacar conclusiones de una población, ¿no, verdad?, a partir de muestras que son relativamente muy pequeñas. Universales, como el rating, por ejemplo. Por eso le decía hace un momento que con 1.600 muestras, test, aleatorios, es decir, uno pone en el ánfora los sectores censales de Guayaquil, pongamos que sean 300, una vez que salen rifados, llamemos así, los sectores, ya hay que rifar las manzanas y por último las viviendas. Entonces, escogidas de esa manera, van a donde la persona y le toman un test, le toman una prueba. De eso estoy hablando, de hacer una prueba aleatoria. Quiere decir que sea representativa de toda la población de Guayaquil. Eso claro, no entiendo por qué todavía no lo hacen. Juan José, eso por estadísticas, pero luego cuando entra ya la parte de salud, si yo encuentro una persona que, como encontró pues el municipio, que en la cantidad de lugares que visitaron encontraron el 40% de personas con COVID, hay que tomar acción sobre eso. O sea, realmente la estadística sería un primer estadio para poder ver qué se hace. Porque a una persona que ya está contagiada hay que aislarla, hay que sacarla de la casa, porque si no, no sirve de nada. Claro, pero como los servicios de salud son limitados, no son infinitos, precisamente una información apropiada serviría para poder alocacionar los recursos limitados que tenemos a las distintas zonas de Guayaquil. Al entender que las zonas están infectadas y van a ser infectadas, esa es otra, porque el virus se propaga, tiene varios días para manifestarse. Entonces, si usted hace seguimiento a esa lógica de propagación del virus, entonces usted puede anticiparse y tener las medicinas listas, tener ya repartido, por decir algo, que cada manzana de ese sector peligroso tenga por lo menos, me invento, 3 kits para atender ya los primeros 3 enfermos. Entonces, pero ese manejo, que en este momento entiendo que se está haciendo, algo lo hacía en parte el equipo de Otto Sonnenholzer cuando todavía no lo bloqueaban, y la alcaldesa también está haciendo lo suyo, está recorriendo más o menos el puerta a puerta. ¿Ya? Lo que pasa es que como no hay, puerta a puerta no se puede, tenemos que tener un batallón de cientos de miles de personas para hacer puerta a puerta al día, porque Guayaquil es muy grande. Entonces, la prioridad con qué barrio comienzo, obviamente debería surgir de un análisis cuantitativo y estadístico de parámetros que no son difíciles, repito, no es nada del otro mundo general, pero hay que tomarse la molestia de generar. Claro. Juan José, pero yo sé que usted como matemático también está dentro de esa mesa tan importante que tiene la alcaldesa, junto con el doctor Alemán y otros especialistas, para poder guiar a todo el equipo a una solución verdadera, rápida y eficaz para esta ciudad que está pasando por este momento tan penoso. Digamos, no estoy incorporado como tal todavía. Conversé con el doctor Alemán, me explicó la manera de proceder, que es más o menos la que le digo. Ellos intuyen a través de ciertos parámetros, como son los muertos que hubo en casa, ellos intuyen, digamos, en qué direcciones está pasando la cosa, y efectivamente el doctor Alemán me contaba que van y, por decir algo, entregan recomiendan que se tomen una sola pastilla de plaquinol a las personas, y es una medicina a la semana, y lo hacen de manera profiláctica realmente. Tenga o no tenga el virus, se la toman, no tiene efectos secundarios, así que no hay problema. Con eso paran no solamente el COVID, sino malaria, ya, porque es un medicamento para la malaria realmente, y efectivamente, pues, en ausencia de otras acciones, el municipio de Guayaquil sé que está haciendo eso, porque es irónico, Mariela, es verdaderamente irónico que algunas personas
como el señor Aguilar, que escribe hoy día un artículo fuertísimo en el Diario Expreso, quejándose de que aquí en Guayaquil pues usamos un modelo muy poco, se burla de que el modelo exitoso, entre comillas, dice él, pues de Guayaquil, y tiene la audacia este señor de echarnos la culpa de lo que está pasando, cuando hay que saberlo y hay que decirlo, el gobierno local no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en la salud, tampoco en la educación, tampoco en la seguridad ciudadana para controlar las personas. Entonces, es irónico que encima de que el gobierno local lo único que está haciendo es ayudando a suplir lo que el otro no hace, reciba garrotes de articulistas que en la capital, pues, con alguna razón, ya sea de loco o simplemente pensando mal, pues tal vez financiados por algún grupo político o financiero, estén escribiendo esto en contra de Guayaquil, porque vea usted, Mariela, que la Constitución de Montecristi le quitó toda competencia de salud y de educación y de seguridad, etcétera, a los GATS, y entonces el municipio de Guayaquil, que por ejemplo tenía el PAP, el Programa de Aseguramiento Popular, que con $1 apenas tomado el bono de la pobreza, con ese dólar daban atención médica a más de 300.000 personas de los barrios pobres. Pero vino el gobierno central, celoso de la labor social del municipio, y prohibió el PAP. Lo mismo pasó en educación, le prohibieron al municipio arreglar las escuelas, le prohibieron dar libros gratuitos. Pero esa fue la época del 2015, 2013, 2012. Pero lo hicieron sustentados en la Constitución actual, que no ha sido cambiada. Exacto, la Constitución pero fue la época actual de Montecristi. Exacto, pero esa Constitución todavía está vigente. Esa Constitución prohíbe que los GATS hagan algo en salud y educación. Lo hacen ya de buena gente, y encima que nos vengan a dar palos por ayudar, no teniendo la obligación de hacerlo, es realmente miserable de parte de este señor Aguilar, que ha escrito el día de hoy en Diario Expreso. Lo que más queremos los ciudadanos es que haya paz y que realmente no hayan peleas entre las autoridades, que son como cuando se pelean papá y mamá, y uno dice, Dios mío, por favor, que ya dejen de pelear, que saber a dónde vamos. Yo creo que eso es lo más importante. Pues esta fue mi última pregunta. Gracias, un gustazo, como siempre, poder conversar contigo. Se queda con Ricardo. Licenciado, muchísimas gracias por esta entrevista. Antes de terminar, quiero hacerle la pregunta, que es pregunta insignia del programa. Obviamente podría ser muy extensa, podría ser una pregunta que nos puede responder en 2 horas, pero lo más cortito posible. ¿Qué medida no se ha tomado que se debe tomar, en su opinión? Alocacionar recursos para las medicinas de parte del gobierno central. Otra medida, pagar las asignaciones municipales, no a Guayaquil solamente, a todos los municipios le deben febrero, marzo y abril, porque con esos dineros los municipios son los que, al estar más cercanos a la ciudadanía, ellos pueden hacer el mejor uso posible de ese dinero. Entonces, ahí están 2 cosas para mí las más importantes: dejar de pagar ciertas burocracias, ciertas instituciones que han circulado en las redes, más de 50 instituciones que no sirven para nada, entre ellas instituciones para controlar la pandemia. Déjeme decirle que hay una subsecretaría de vigilancia y seguimiento del control de las epidemias, y hay una dirección nacional epidemiológica, y hay en total 5 de estas, y no han hecho nada, ni siquiera pueden proveer cifras. Y ya vi hace un momento que la cifra de ayer indica una reducción de los fallecidos acumulados en Guaria, o sea, resucitaron 55 personas entre antes de ayer y ayer. Entonces, esas instituciones tienen que desaparecer, y en cambio que el gobierno tiene la prioridad de quedarse con la plata para pagar esa burocracia improductiva, y tiene sin dinero a los GATS, a los municipios. Entonces, eso es el principal factor, y la principal medida que debería tomarse es darle el dinero, ya no a la burocracia esta que no sirve para nada, sino a los municipios que están serios, donde las papas queman y que están
no solo en Guayaquil, sino en Portoviejo, en Santa Elena, es una cosa de locos los muertos. Eso es lo que se debería hacer, darle dinero a los GAS para hacer lo que el gobierno central no ha podido hacer. Licenciado Dellingworth, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer que nos haya pues dado información de primera mano y fiable. Eso es lo que más le interesa a la audiencia y, por supuesto, le agradecemos nuevamente y esperemos que en unas semanas podamos conversar otra vez. ¿Qué le parecería? Será un gusto y les entrego pues el cariño de siempre que les he tenido a la familia de ustedes, a ti que eras un peladito amigo de mis hijos cuando íbamos a tus matinés infantiles, y has crecido, ya sé que eres un hombre que está estudiando comunicación. Te felicito a ti, a Mariela, por este programa que siempre tiene tanto impacto. He visto otras entrevistas, a Rafael Caputi. Muy bien, Mariela, por tu seguimiento siempre profesional, siempre ameno. Los felicito realmente a los dos y a Radio Fuego. Gracias, José Teniente. Muchísimas gracias. Un abrazo, bendiciones y saludos a la familia. Gracias.